Cuando buscas qué es la voz mixta, te encuentras de todo. Hay quien dice que es una mezcla entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Otros hablan de un punto de equilibrio entre músculos o de un sonido intermedio. Uno que no es ni tan lleno como el pecho ni tan fino como la cabeza. Luego hay métodos que directamente no utilizan ni el término. Prefieren hablar de modos o de configuraciones o de calidades. En el fondo, todas esas definiciones intentan describir el mismo fenómeno, y es el momento en el que la voz deja de romperse al pasar de los graves a los agudos. Pero la voz mixta no es solo una cuestión de registro, también tiene que ver con el sonido que elijas, con la forma en la que expreses y con cuánta energía decides poner en tu voz. A veces buscas un tono más limpio, más luminoso, y otras pues uno más cálido, más terrenal, más presente. La voz mixta tiene que ver con todo eso, con cómo ajustar la vibración para que la intención artística pueda existir sin romper el equilibrio de la función. No se trata de mezclar registros, es encontrar una relación viva entre las partes del sistema, las partes que sueltan, las que tensan, las que sostienen el sonido y las que le dan forma. Y cuando esa relación aparece, algo cambia en la voz y también en la forma de usarla. Vamos a verlo desde el principio. Para entender qué es la voz mixta, hay que mirar qué está pasando cuando aparece. Y no es algo que tengas que hacer, sino que es algo que surge de forma natural cuando el sistema funciona en equilibrio. Lo primero es entender qué vibra. Las cuerdas vocales no son cuerdas, son pliegues mucosos con un músculo en su interior. Y estas se juntan y vibran básicamente en un tubo por el que pasa el aire. En su interior, la capa más profunda es un músculo, mientras que las capas más superficiales son mucosas, cada vez más delicadas y flexibles, gelatinosas, cuanto más se acercan a la superficie. La forma en la que ese músculo está configurado afecta directamente a la capacidad vibratoria de esas cuerdas. Y lo más bonito es que cuanto más compleja es la interacción entre esas capas y el aire que las hace vibrar, más información sonora se genera, más armónicos, más riqueza, más vida tiene el sonido. Las variables que cambian la forma en la que vibran son muchas, pero básicamente son las características de su masa vibrante, el contacto que hay entre ellas y la presión de aire que las hace vibrar. Su predisposición para vibrar está condicionada por tres grandes factores: la longitud, la masa o grosor y la tensión que tienen. En eso influyen el propio músculo interno y los cartílagos que las rodean, y por supuesto el aire. Pero también influye cuánto contacto hay entre ellas y cómo está configurado el espacio de resonancia que hay por encima de ellas. Es bastante complejo porque son muchas opciones de interacción y además es una interacción muy dinámica y muy compleja y además a muchas proporciones muy diferentes. Pero básicamente, para poder entenderlo, cuando las cuerdas están más rígidas, vibran a poca profundidad y por tanto generan pocos armónicos. Pero cuando están sueltas y disponibles, pueden vibrar de forma profunda y compleja, generando más armónicos y más información sonora que el espacio, la faringe básicamente, recoge y amplifica para resonarlo. El músculo del interior de las cuerdas es pequeño y débil. Su función no es sostener, sino casi podríamos decir que retocar. Por eso intentar controlar el tono desde ahí es una malísima idea. Se fatiga enseguida y bloquea la vibración. Es por su naturaleza muscular de fibras blancas, que pueden contraerse muy rápidamente, pero no tienen la capacidad de mantenerse activas mucho tiempo sin fatigarse y finalmente flaquear. Lo que necesitamos es organizar el patrón vibratorio desde las estructuras que sí que tienen capacidad de trabajo, las que sostienen, las que podemos definir como la base del sistema. Estas se agrupan en dos grandes funciones para regular ese patrón vibratorio. Por un lado, soltar las cuerdas y por el otro, tensarlas. Cuando esos dos grandes grupos funcionan en consonancia sin contradicciones, aparece una vibración estable, rica y eficiente. Para poder subir en altura tonal, la vibración tiene que hacerse más rápida, básicamente. Pero para que eso ocurra, todo debe reorganizarse. No se trata de hacer más, sino de permitir que el sistema cambie su forma de trabajo gradualmente. En las notas graves hay más masa vibrando, más contacto entre las cuerdas, pero cuando el tono sube, ese mismo sistema tiene que reorganizarse para ir aligerando, para poder vibrar más rápido, pero sin perder timbre, sin perder color, ni complejidad ni riqueza. Se trata de mantener la mayor cantidad posible de masa y profundidad de vibración
reduciendo solo lo justo y necesario para que el sistema pueda seguir vibrando sin romper la integridad tímbrica, pero sin perder tampoco la ligereza necesaria ni la proporcionalidad en el trabajo entre estructuras para ir subiendo, para ir vibrando más rápido. Para eso, los cartílagos empiezan a articularse, encontrando un equilibrio finísimo entre los que tensan y aligeran y los que sueltan y dan cuerpo. Los aritenoides tensan meciéndose hacia atrás y el cricoides y el tiroides se inclinan y desinclinan para soltar. Si no lo interrumpimos, el sistema regula automáticamente ese equilibrio y además de forma gradual. No hay un cambio repentino entre pecho y cabeza. Hay una transición progresiva de manera que se conserva esa integridad tímbrica que nos interesa. Es la misma voz, el mismo timbre, el mismo color. Lo que pasa es que simplemente se va reorganizando todo para poder subir y bajar. Es un equilibrio dinámico entre la responsabilidad entre los que sueltan las cuerdas y los que las tensan. El sistema va encontrando poco a poco ese punto de equilibrio perfecto, ese lugar donde las cuerdas pueden vibrar rápido, pero sin perder complejidad y riqueza, sin presión y evidentemente sin que se escape el aire. Te voy a proponer una experiencia para que te hagas una idea, aunque lógicamente no se aprende a hacer voz mixta así en un minuto rápido y corriendo. Pero la cosa de esta experiencia es que va en torno a encontrar el gallo. El gallo es un desajuste en el patrón vibratorio de las cuerdas que aparece cuando los aritenoides tiran de ellas desde atrás. Y de repente, ese gallo es ese desequilibrio momentáneo causado por el cambio de tensión en las cuerdas. Las cuerdas pasan de estar más o menos relajadas a tensarse de golpe. Esto es interesante porque para residir en medio necesitas poder conocer los extremos. Es importante que tengas en cuenta que cuanto más neutros sean los dos extremos, más claramente vas a sentir el movimiento que genera ese cambio. Y verás que conforme vayas cambiando, más quieres residir en medio. Es importante que los extremes. Te cuento un poco. Coge una nota aguda, aireada, aflautada, abandonada, suspirada, gemida, sin ningún tipo de intención y sin cantarla, sin que sea bonita. Por ejemplo, algo así, que no tiene ningún tipo de nada. Y desde ahí saltas a una nota bien grave, bien timbrada y bien abandonada, muy hablada, muy conversacional. De hecho, incluso más abandonada todavía, como la voz de un adolescente al que le está cambiando la voz, que hablan como de esta manera, así como caídas, sueltas, en control. Entonces la idea sería coger la nota aguda y saltar de repente. Y luego vas cambiando de una a la otra varias veces, manteniendo esos dos extremos bien neutros, es lo que hablábamos. Verás que poco a poco se quieren acercar, quieren parecerse. La idea es seguir manteniendo esa nota flautada y aireada por un lado y la nota bien abandonada, bien adolescente en el otro. Y se va produciendo ese desajuste. Luego, poco a poco, vas a ir acercando las notas. La que está más aguda, más aflautada, la vas a hacer un poco más grave, hasta llegar a una zona más media. Y la que está más hablada, más grave, más la voz de adolescente que decíamos, la vas a ir subiendo un poco más hasta que las dos coincidan en un punto medio donde puedas gallear, puedas hacer ese cambio entre esas dos formas de vibración extremas en la misma nota. Y vas cambiando varias veces. De esta forma vas a poder sentir con más claridad en la parte de atrás de la garganta el movimiento de esos aritenoides. Si quieres notarlo todavía más, lo que puedes hacer es colocar la lengua en succión en el paladar y juntas los dientes de arriba y de abajo, cerrando la boca. De esa forma lo que haces es anular los articuladores y galleas únicamente por la nariz. Y entonces poco a poco lo que puedes hacer es ir moviendo la cabeza hacia un lado, por ejemplo. De esta forma creas una asimetría para poder notar mejor la diferencia entre un aritenoides y el otro e incluso poder notar mejor los aritenoides. También puedes girar la cabeza hacia el otro lado.
e ir percibiendo qué pasa en la parte de atrás de la garganta. Luego, una vez lo hayas hecho, puedes volver a abrir la boca y volver a gallear. Y fíjate si notas más claros esos dos extremos. Sigamos adelante. El punto de equilibrio del que hablábamos, cuando el sistema consigue mantener la vibración rápida sin perder cuerpo ni timbre, es el lugar entre los dos extremos y donde aparece la voz mixta. Pero no porque mezcles nada, sino porque el sistema encuentra la coordinación necesaria para poder seguir vibrando con la máxima riqueza, pero sin perder eficiencia. A eso le llamamos mixtura necesaria. La mixtura necesaria es el punto exacto en el que los que sueltan y los que tensan trabajan en equilibrio para poder producir esa frecuencia que quieres producir. No sobra nada, no falta nada. Es la mínima coordinación que el sistema necesita para producir notas agudas de forma proporcional y estable, sin empujar el aire, sin gritar, sin cambios de registro ni passagios ni nada parecido. Y, evidentemente, sin perder riqueza armónica. Cuando el sistema alcanza esa base, la voz puede subir y bajar libremente y el control, el timbre, el color se mantiene. Pero a partir de ahí tenemos margen para jugar, para decidir cómo queremos sonar. Y ahí es donde entran otros tipos de mixtura. La que acabamos de ver es la mixtura necesaria. Es la base fisiológica, el punto de equilibrio mínimo que garantiza la función. Sin ella no hay continuidad. Todo lo demás se derrumba. Luego está la mixtura voluntaria, la que eliges por color, por estilo o por intención artística. Es la que te permite modular el timbre. Más voz de cabeza para un sonido más Disney o más jazz de los 50, más voz mixta para un sonido rock o de teatro musical, o más falsete para una sonoridad vocal, pues tipo Bobby McFerrin, por ejemplo, música vocal. Aquí la mixtura se vuelve un recurso expresivo, no cambia la función, cambia la estética. Y por último, está la mixtura de volumen. Esta es relativa a las dos anteriores y aparece cuando modificas la intensidad o la proyección del sonido, pero manteniendo la integridad tímbrica que has escogido. Si quieres más sonoridad o presencia, mixta hacia la voz hablada, desplazándote ligeramente hacia el pecho. Si quieres menos volumen, más intimidad, mixtas hacia el falsete, reduciendo el contacto. Es un ajuste finísimo entre la tensión y la soltura, el contacto y la resonancia. Así que cuando hablamos de voz mixta, no hablamos de un registro, sino de un territorio funcional donde todo el sistema coopera con una única intención, con un único objetivo. Lo que cambia es cuánta mixtura hay en cada momento y para qué la necesitas, por función, por color o por volumen. Antes de empezar a jugar con todo esto, déjame darte una idea base. Entre los dos modos extremos, vamos a llamarle voz hablada y falsete, yo les llamo así, podríamos llamarle de mil maneras diferentes, hay tres diferencias grandes. El primero es cómo están los aritenoides. En uno están tensando y en otro no. Pero después está el contacto que hay entre las cuerdas, cómo de juntas están mientras vibran, y la faringe. En falsete neutro, las cuerdas no se tocan. Los aritenoides están tirando hacia atrás tensando las cuerdas y la faringe, que es la que suelta, está prácticamente desactivada. Por eso, porque es contrario. En la voz hablada sí que hay contacto entre las cuerdas. La faringe además es crucial porque está ajustando el espacio y además suelta desde los cartílagos de la garganta, regulando el espacio de resonancia a la vez. Dicho de otro modo, para poder habitar el entre medias, además del gesto de los aritenoides, necesitamos contacto y faringe. Y estos dos son a los que yo llamo factores mixtadores. Primero, busca una nota en falsete, no demasiado aguda, vamos a decir media, y sosténla. Y poco a poco ves quitándole el aire, permitiendo que el sonido se limpie. Irás viendo que el timbre va ganando cuerpo. Es posible que notes un pequeño escalón antes de aterrizar del todo en voz hablada. Es normal. Coges una nota media pero la coges en falsete y poco a poco le vas quitando el aire. Hay un pequeño escalón, ¿lo ves?
hay un pequeño desajuste. Esto nos lleva al paso 2, que es, vuelves al falsete puro y ahora lo que haces es ir cerrando un poco la boca o dejando que salga más voz por la nariz. Verás que entonces el aire desaparece solo y la voz empieza a coger más consistencia. ¿Por qué? Pues porque la nasalidad permite que la faringe entre en funcionamiento y acompañe a ir soltando gradualmente esa tensión de los aritenoides. Por ejemplo, poco a poco. Se elimina un poco el aire. Esto nos lleva al tercer paso, que es hacer las dos cosas a la vez. Vas limpiando el aire y permites que la nasalidad aparezca gradualmente para viajar de un extremo al otro sin saltos. Por ejemplo, gradualmente. Puedes probar otra nota un poco más aguda. Es todo un arte. Esto es solo para que empieces a investigar y sacar tus propias conclusiones, como hicimos todos, pues explorando hasta que el sistema va entendiendo y va automatizando. Se trata de ir encontrando la forma, con cariño, con dedicación, de ir cambiando de uno al otro, notando cómo los dos modos, los dos factores mixtadores ayudan a esa vuelta de los aritenoides de estar tensando las cuerdas a tenerlas sueltas. Dentro de todo esto, a mí me gusta establecer 4 puntos dentro de todo ese continuo de mixtura. No son registros, no son escalones, son puntos de referencia dentro del mismo sistema. Y estos puntos lo que hacen es ayudarnos a entender cómo cambia la función sin que se pierda la continuidad de la voz. El primer punto es la voz hablada. Hay más contacto, hay más masa vibrante. La sensación es de más grosor, más directa, más orgánica, más conversacional. Y una voz hablada normal. En la voz mixta, el sistema empieza a aligerar, pero todavía hay sensación de que hay más voz de pecho que de cabeza. La vibración se hace más ligera, pero sigue habiendo cuerpo y riqueza. En la voz de cabeza, la masa vibrante se reduce bastante. El sonido ya no tiene cuerpo de voz de pecho y se percibe perfectamente que es de cabeza, aunque no es tan ligero ni aflautado como el falsete, por ejemplo. Y luego, finalmente, el falsete es el contacto mínimo o directamente no hay contacto. Las cuerdas vibran solo en la capa más superficial y el aire pasa entre ellas. El sistema se fundamenta más en el aire que en el contacto. Y esto genera todo el continuo que hemos trabajado antes. Son 4 formas de organización del mismo instrumento, 4 absolutos funcionales dentro del continuo de la mixtura. Lo importante no es elegir uno, sino poder moverte entre ellos con fluidez para no perder ni identidad ni continuidad funcional. Cuando el sistema entiende cómo organizarse, la voz deja de ser una suma de gestos, de trucos, de parches. Ya no hay registros, ni pasos, ni roturas. Solo hay un sistema que se reorganiza según lo que necesita decir, según lo que necesita hacer, su intención, su objetivo. La voz mixta no es un punto entre dos mundos, es la expresión natural de un sistema que está equilibrado y conectado. Es la consecuencia de un sistema que sabe cómo soltar y cómo tensar, cómo abrir y cómo sostener, cómo cambiar sin perder integridad sonora, sin cambiar el timbre si no quiere hacerlo. Si quiere hacerlo, pues adelante. Y todo se organiza. Notas que no es solo la voz que cambia, sino la forma en la que el cuerpo se organiza para sostenerla y hacer que pase. Entonces todo encaja. Los graves siguen siendo graves, los agudos siguen siendo agudos, pero la voz es una sola, que es continua, es rica y es estable. Es capaz de hablar, de cantar o de susurrar sin perder ni el cuerpo ni la intención. Al final, eso es la mixtura, una relación viva entre las partes que se coordinan para que la expresión sea posible. No es un efecto,
es una consecuencia del equilibrio. Y cuando lo encuentras, la voz deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a la newsletter. Ahí es donde sigo compartiendo todo lo que no cabe en un vídeo. Reflexiones, procesos, ideas y ejercicios que te ayudan a entender la voz desde dentro del cuerpo. Te dejo el enlace aquí abajo. Nos vemos. Hasta pronto.